Hola amigos y amigas de Centro Occidente, Venezuela y todo el mundo que a esta hora nos está sintonizando. Gracias por estar allí y les doy la bienvenida a una nueva edición de A Todo Volumen. El día de hoy nuestro programa se viste de lujo con un gran invitado, un hombre a quien personalmente admiro mucho por su trayectoria. Es un hombre de fe, apasionado por Dios y por la oración. Y el día de hoy nos acompaña, quiero que le demos la bienvenida al pastor y misionero Jaime Vargas, quien también es un profesional en los medios, locutor, productor, ha sido gerente de radio en la ciudad de Caracas y también ex gerente de operaciones de Enlace Venezuela. Así que, pastor, bienvenido a las cámaras Gracias, de A Todo Omar. Volumen. Encantadísimo de estar con ustedes acá en A Todo Volumen. Les hemos visto, ahora nos corresponde estar aquí compartiendo con ustedes. Qué bueno, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo va todo? Estamos muy bien, muy bien. Te cuento que conseguimos siempre la manera de drenar las cargas y las preocupaciones y eso nos permite reiniciarnos, asumir los desafíos. Hoy más que nunca lo que hacemos se necesita en Venezuela y en muchos países. Sin duda alguna. Pastor, cuando pensé en invitarle, obviamente se me vino a la mente la palabra oración. Y mientras hablábamos acerca de qué podemos hablar con la audiencia, acerca de lo que usted está haciendo, lo que usted hace en Venezuela. Y vamos a hablar acerca de la oración como un recurso para el éxito, entendiendo que usted es un hombre de fe y un hombre de oración. ¿Cómo podemos definir la oración? ¿Qué significa orar? Fíjate que es un punto bien interesante porque con algunas de las cosas que nombraste en cuanto a nuestra experiencia, los oficios, cómo es que alguien con esa experiencia y con ese trabajo decidió dedicarle su vida a aprender, crecer y enseñar sobre la oración. ¿Por qué? Valdrá la pena. Y es por ello que lo compartimos como un recurso. La oración es un recurso dado por Dios, es un recurso y un legado que nos dejó Jesucristo. Es tan importante porque nos conecta con las provisiones sobrenaturales del Creador. Y toda esta región, toda nuestra nación y nuestro hemisferio, entendiéndose cristiano, sabemos desde la cuna algo sobre la oración. Partiendo de allí nos hemos dedicado a escribir, a enseñar, a grabar sobre este tema, no llevándolo a un plano de un extremismo fanático en donde solamente lo haces por cumplir con tu conciencia o por llenar un requisito religioso, sino como porque es un recurso. Así es. Es un recurso para drenar las cargas, es un recurso Ujú. para crecer en fe y la persona que en los tiempos difíciles o en las oportunidades tiene la fe más alta es quien va a aprovechar mejor las oportunidades. Y por eso estamos enseñando la oración como un recurso para el éxito. Pastor, fíjense, usted dirige un ministerio que recorre toda Venezuela, hablando y formando y enseñando acerca de la oración. ¿Cómo ha sido su experiencia recorriendo cada estado, cada rincón de nuestro hermoso país, hablando acerca de la oración? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Me impresiona la aceptación, la cantidad de jóvenes, la cantidad de empresarios, emprendedores que la convocatoria que hacemos no es precisamente una conferencia para el éxito, para los inversionistas. Son conferencias estructuradas totalmente en la oración como un recurso para el éxito. Y todos los eventos que realizamos a nivel nacional es un lleno total. Nuestros libros, nuestros materiales se distribuyen. Hemos estado en 14 estados de Venezuela, Qué incluyendo bien. unas 5 ocasiones en la Gran Caracas, y hemos entrenado directamente un poco más de 30.000 Wow, entre pastores, líderes, músicos, servidores, jóvenes. extraordinario. Actualmente estamos diseñando un material exclusivamente para niños y prejuveniles, lo llamamos Generación de Oración 414, es decir, de 4 a 14 años, adaptados a sus edades. Qué bueno. Está comprobado. Me inspiró el tiempo en que estuve, como nombraste anteriormente, como gerente de Radio Dinámica 1490M en Caracas. Allí, pues,
además de ser gerente, conducía mi programa y siempre hacía énfasis en este tema de la oración, revisando lo que decían las revistas, las investigaciones en otros países. Por ejemplo, la revista Time, ellos mostraron un artículo de unas encuestas que realizaron a nivel de psicólogos clínicos y psiquiatras, preguntándoles qué pacientes o qué rasgos o características mostraron pacientes que se recuperaban pronto de sus bajones, de sus situaciones de crisis de ruina financiera, crisis de luto, crisis de tragedia, y qué rasgos. Y la gran mayoría en su respuesta fue los que le gustaba orar, los que sabían orar, ellos superaron más pronto los momentos de crisis, se levantaron más rápido en los momentos de crisis. Imagínate tú un artículo como este de la revista Time, respaldada por Wow, profesionales que no necesariamente son extraordinario. cristianos, o sea, Sí, sencillamente están respondiendo a una encuesta. extraordinario. Eso nos dice algo. Y ese algo fue lo que me llevó junto a mi esposa a dedicarnos a enseñar en toda Venezuela el recurso de la oración. ¿Desde cuándo están con estos entrenamientos a nivel nacional? Y ya estamos cumpliendo 20 años. 20 años. 20 años y en estos 20 años ya estamos escribiendo algunos libros. Yo pienso que después de 15 años fue cuando entramos con un micro radial en Caracas y luego lo trajimos a Barquisimeto. El micro se llamaba El maravilloso mundo de la De la oración, oración. mostrando la oración como un mundo, un submundo o un extramundo, y por cierto maravilloso. Y esos micros, bien patrocinados por determinadas empresas, pasaron a ser un libro, un devocionario, que es el que tenemos acá con nosotros. Si me permites, Sí, se sí. los muestro. El maravilloso mundo de la oración, esta es la tercera edición. Tercera edición. Y lo preparamos como un devocionario y entrenamiento de 40 lecciones. Extraordinario. Este libro pues está en Venezuela, en otros 4 países, especialmente en España, en donde nos están solicitando para llevar conferencias al respecto, y esta es la tercera edición. Excelente. Aparte de él, hay un manual que lo llamamos manual de intercesión, y algunos nos preguntarán, ajá, ¿y qué es la oración intercesora? Eso es muy práctico. Cuando oro por mis necesidades, eso se llama oración, la oración del Padre Nuestro, la oración de un hijo. Y cuando oro por otros, se le llama intercesión, porque estoy delante de Dios intercediendo por otros. Y eso es lo que estamos enseñando. Extraordinario, pastor. Gracias por compartir con nosotros y con toda la audiencia acerca de este maravilloso tema que trae más beneficios que cualquier otra cosa. Pastor, y la oración tiene demasiados beneficios como recurso, pero quizás también hay preguntas, hay gente que quizás puede pensar, pero ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios escucha las oraciones que yo hago? ¿Cómo saber si Dios nos está escuchando? En la lección 13 de nuestro libro, me encanta decir así nuestro, hay un equipo tan grande que trabaja detrás de Extraordinario. él, especialmente quienes lo revisan en gramática, ortografía y teología. Y Excelente. pues en la lección 13 de nuestro libro enseñamos que por lo menos Dios tiene 4 formas de responder. 4 formas tiene Dios de responder. ¿Verdad? Sí, la que todos queremos, que a veces no nos conviene. No, la que nos pone en stop, Que nos frena, nos nos frena y frena. nos pone reflexivos y nos pone a pensar qué hice, en qué pequé. Y bueno, nos caemos a piedra nosotros mismos con ese no. Y las otras 2 respuestas son así no, la cual quiere decir que sí, pero de esa De forma esa no forma es. no. Y todavía no. Esa es buena noticia porque sí, más no es el momento. Exacto. Quiere decir que hay cosas que no son el momento de recibirlas. Eso lo saben muy bien los padres con respecto a sus hijos. Cuando los hijos no entienden algo, el por qué papá o mamá le ama tanto, le consiente tanto, pero en algo específico le dice que no. ¿Verdad? Y no le está diciendo, no le está diciendo, no, no te amo, no te lo mereces, sino que el padre entiende, no es el momento. Sabe que Dios, como nuestro Padre, el creador de todos nosotros, sabe en qué momento responder a nuestras oraciones o sabe en qué momento darnos lo que le estamos pidiendo. Tú sabes que por alguna razón en nuestra cultura latina y venezolana, crecemos con algunos paradigmas y algunos argumentos religiosos
que nos toca ir superando con el crecimiento. La importancia de leer las Sagradas Escrituras, de ir directo a la fuente. Extraordinario. Directo a la fuente porque algunas cosas las recibimos un poquito desdobladas o alineadas a la actitud, a la emoción o la preferencia de quienes enseñan. En mucho porcentaje tendrán razón, pero en algunas cosas sinceramente necesitamos es alimentar nuestra fe. Sí. Y te cuento pues que es importante ir a la Sagrada Escritura, a la Santa Biblia, porque cuando vamos a hablar de oración hay que hablar de quien responde la oración. Eso es verdad. Y quien responde la oración es Dios. Y Dios nos envía a Jesucristo para que sea quien nos revele y nos hable de Dios. ¿Quién es Dios? Porque solamente Él vino de allá. Y es allí donde decimos, allá va, voy a hablar con un ser a quien no veo. Sí, me han hablado de Dios, confío en Dios, amo a Dios, Dios me ama. Con todo y eso, no me atrevo a confiar tanto en Dios. Porque la confianza, lo entendemos, se va cultivando. Es verdad. Se va desarrollando. Yo no conozco a alguien y al día siguiente le estoy prestando mi carro para que haga una diligencia. No. Que se requiere un tiempo de conocer para tener niveles de confianza. A eso se le llama fe. Y se requiere ir conociendo, conocer la palabra de Dios es conocer a Dios, Así su es. forma de actuar con nosotros los seres humanos, sus hijos. Sí. Entonces, necesito leer las escrituras y tropezarme con enseñanzas, con distintos tópicos, y algunos de ellos me van enseñando con mis experiencias personales a confiar en Dios. Las circunstancias de la vida, las circunstancias de mis amistades, me van enseñando a confiar en Dios. Así es. Puedo pedir, puedo orar, puedo confiar en alguien a quien conozco. Así es. Entonces, si no conozco de Dios, no leo de Dios y digo que tengo fe y confío en Dios, eso se va a probar cuando vengan esos momentos extremos, Así difíciles. es. Así es. Fíjense que la palabra es la voz de Dios para nosotros. La Biblia es la voz de Dios para nosotros. Así que, como dice el pastor, si la leemos, si nos nutrimos, vamos a conocer más a ese Dios que es tan personal que quiere acercarse a nosotros, quiere hablarnos a nosotros, pero lo hace por medio de la palabra. Pastor, hace tiempo escuché esta frase, no sé qué piensa usted al respecto. Cuando oramos le hablamos a Dios, pero cuando leemos la Biblia, Él nos habla a Él nosotros. nos habla. Es un legado. Es un legado. Y son las palabras, la forma de vida que los hombres de los tiempos bíblicos vivieron y pudieron superarse en los tiempos más salvajes y más difíciles. Y aún así nos dejaron ese legado que ha servido para tanta gente. Naciones se fundaron basados en las escrituras, Es verdad. naciones poderosas, prósperas, se fundaron y muchas naciones de Europa, Es entre verdad. ellos los Países Bajos, Holanda, Dinamarca, se fundaron y los mejores tiempos fue cuando decidieron caminar en esos fundamentos y en esos principios de Es verdad. familia, de valores, de prosperidad integral, de crecimiento, desarrollo, libertad, comenzando por la libertad que nos da Cristo en ese libre albedrío, en esa libre voluntad y principios. Entonces, porque hay quienes se preguntan, ¿cómo es que a esta persona y a otra Dios los escucha? ¿Y cómo es que a mí no me escucha? Entonces todo lo relacionamos, debe ser porque nos quedó algo de aquello del jardín del Edén, de la ciencia del bien y del mal, que cuando todo es bueno, contentos, viene de Dios, y todo es malo, también Dios me mandó lo malo. ¿Por qué mejor no revisamos qué principios necesitamos conocer y practicar para que las cosas nos funcionen? Es verdad. Dios, ¿qué nos dejó en la Biblia? Hay que aclarar mucho esto, que no nos dejó un ramillete de mandamientos, órdenes y mandamientos y leyes. No, Dios nos dejó principios Principios. de vida, Principios. principios para la vida. Así es. ¿Y qué es la oración? La oración es hablar con Dios y leer la Biblia es escuchar a Dios. Así es. Y esa es la fuerza para conocer y practicar esos principios de vida. Principios de vida. Todos tenemos valores y principios. Cuando no tengo la fortaleza en Dios, la fe en Dios, y vienen las crisis, corro el riesgo que me derriben. Así es. Cuando tienes la fortaleza de Dios, tienes unos pilares de acero en tu ser, en tu ser interior, que no te vas a desbaratar cuando vienen las crisis, no te vas a venir abajo. Te van a sostener los pilares de la fe. Porque puedes tener pilares de experiencia dentro de ti, puedes tener pilares de preparación, lo cual es muy importante, pero hay circunstancias extremas
donde solo los pilares de la fe te sostendrán. Eso es verdad. Eso es verdad. Y eso, por eso decimos que es la base del éxito, porque el éxito es no solo superarte, sino una vez que te superas, sostenerte Así cuando es. vienen las tempestades, porque las va a haber. Entonces la pregunta es, ¿cómo manejarías los conflictos inesperados que vienen, cual terremoto inesperado, a acabar con todo lo que has logrado en toda una vida? Si no tienes pilares de fe, pilares de confianza en Dios, de formación dentro de ti, cuidado, todo se puede venir abajo. Completamente de acuerdo con usted, pastor, Porque porque es si así. te caes tú, se cae todo lo Todo lo demás. demás, todo lo demás, familia, negocio, proyectos. Es por eso que es muy importante estar cónsonos o claros acerca del poder que hay en la oración. Este es el tema de hoy, la oración como recurso de éxito. Y estamos aprendiendo bastante con el pastor y misionero Jaime Vargas. Y, pastor, cómo es el día a día de una persona que quiere tener la bendición de Dios en su vida? Este punto es muy importante porque de eso se trata. Día a día tengo un amigo, voy conociendo un amigo y ese amigo es mi Padre, es Dios. Y hay que cultivarlo. Quien quiere hacer amigo tiene que hacerse amigo. Así es. Y generalmente en las mañanas todos salimos corriendo a nuestras actividades y uno que otro se acuerda de saludar a Dios. Alguien dijo, quien huye de Dios por la mañana difícilmente le encontrará en el resto del día. Esa misma persona luego nos dejó este argumento. Quien busca a Dios desde temprano y antes de ver el rostro de los hombres, busca ver el rostro de Dios, le encontrará en el resto del día en cualquier circunstancia. Yo pienso que esto es como ir al gimnasio. La oración es un ejercicio, porque así como el cuerpo necesita ejercitarse, las emociones hay que ejercitarlas, Sí. también la parte espiritual es un ejercicio. Nos cuesta adaptarnos a un ritmo de orar todos los días. Pero tú te dispones. Tú no vas al gimnasio porque te están obligando o porque te están amenazando. Tú dispones ir Es verdad. porque estás consciente que necesitas esa salud, esa fuerza, esos músculos. Vas a rendir mejor, te vas a sentir mejor. De la misma forma, espiritualmente necesitamos sentirnos mejor y practicar el ejercicio de la oración. Ese es un gimnasio ambulante. Puedes hablar con Dios en tu casa, en tu carro, pero es un ejercicio. En la medida en que lo practicas, creces en él y Dios te honra, Dios te bendice, luego hasta entras en un ritmo de respuestas, porque Dios responde las oraciones, lo dijimos anteriormente. Fíjate que el famoso científico Albert Einstein, él decía pues que con todo su conocimiento del universo, sin embargo, qué grande era todo el hecho de que para ver a Dios, lo que necesitaba era encerrarse en su habitación, inclinarse y orar y hablar con Él, con todo y que tenían los equipos para ver el vasto universo. Y como lo dijo el cantautor Juan Luis Guerra, que nada llena su vacío, sino cuando acude a Dios en oración. Y Amén. vaya que Juan Luis Guerra ha sido un mentor de muchos artistas famosos Cierto. que junto a él pues han cantado, han producido tremendas interpretaciones y a su vez aprovechan de aprender de él esa mentoría. Y lo que les enseña Juan Luis Guerra es hablar con Dios te beneficia tanto porque lo primero que haces llena un vacío que nada en este mundo lo puede llenar. Sí, definitivamente la oración es un recurso que, además de acercarnos a Dios, nos permite a nosotros llenarnos de paz, llenarnos de todo lo bueno que Él tiene, que Dios tiene para nosotros. O sea, la oración nos permite descargarnos, echar toda ansiedad, toda carga sobre Él, porque la Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros. Así que la oración nos brinda muchos beneficios, pastor. Nos permite acercarnos a Dios, pero también nos permite drenar, nos permite soltar, inclusive ser libre de las angustias del alma, ansiedad, depresión, tantas cosas que afligen el alma. Estaba pensando el momento cuando los discípulos le piden al Señor Jesús que les enseñara a orar. Y en ningún momento enséñanos a predicar. Es verdad. No, enséñanos a orar. ¿Ok? Y pues
Fíjate que hemos tenido distintas experiencias recorriendo el país. Hemos conseguido tantas experiencias de respuestas a la oración. Tanto así que estoy ya preparando un libro solamente para eso. Porque yo Yes. pienso que Qué lindo. los testimonios de vida alimentan la fe de las personas. Nuestro propósito es levantar en Venezuela un patrimonio de oración, Amén. más los resultados de la gente que aprendió a orar y, pues está viviendo sus experiencias. Vivimos un caso muy fuerte de alguien a quien le cubríamos con el paraguas de la oración. Yo pienso que la oración la comparo con un mega paraguas. Cuando nuestros hijos que están fuera de Venezuela, por ejemplo, y tienen unos padres que oran por ellos, son dichosos. Tienen el privilegio y el beneficio de un paraguas de oración a distancia. No hay distancia para Dios. Y la mejor manera, padre o madre, de drenar tu luto, tu tristeza o tu carga por tus hijos que están lejos o porque están en Venezuela y están enfrentando desafíos, circunstancias difíciles y quieres arrullarle con tus brazos. La mejor manera de arrullarle, de cuidarle con tus brazos es levantar un abrigo, el abrigo del Altísimo sobre ellos en oración. Un caso de estos, una dama emprendedora acá en Barquisimeto, dueña de una panadería, eh, hizo una diligencia llevando a un familiar suyo en una camioneta a un sector popular de acá de la ciudad, Ujú. de una de las ciudades de Barquisimeto. Y mientras está estacionada, le llegan dos individuos armados gritándole que les entregase el switch, la llave de la camioneta. Ella pues en sus nervios no entregó el switch, encendió la camioneta y manejó, aceleró. Inmediatamente le accionaron el arma, le disparan en su cabeza. La bala traspasó el recostadero de la cabeza detrás del asiento, Wow. pegó en su cabeza y le rebotó en la cabeza. Pasó por el tablero y cayó en los pies del copiloto. Y la copiloto y ella empezaron a aceleradamente, ella decía, me dieron, y manejando se tocaba la cabeza. Y recorriendo parte de esa zona popular, yendo a un hospital, a una clínica, la copiloto le decía, pero es que aquí está la bala y no está sangrando. Sí, pero me duele, me arde. Y fue pues cuando decidieron regresarse a su casa, chequearse. Le dolía, tenía el hematoma, pero la bala no le entró a la cabeza. Y pues es un milagro. Esa es una de esas personas que constantemente están pidiendo que les oren. Y claro, sobre ellos hay un paraguas de oración. Claro. 5 años después, esta persona es una dama esforzada, madre, abuela, emprendedora, trabajadora. Tiene que ir al hospital porque le duele mucho la cabeza. Cuando le hacen el examen, le consiguen 5 micropartículas metálicas en el cuero cabelludo. Hasta le dicen que es una operación ambulatoria, que no era de peligro. O ¿Verdad? sea, le quedaron como los recuerdos. 5 años después. 5 años después, las 5 micropartículas, y por eso le dolía. Y entonces se la sacaron y la bala está guardada. Dios hace milagros. Extraordinarios. Tanto lo macro, amamos a Dios porque hace lo macro, como lo micro por lo detallista que puede ser Dios. Y lo más importante, está al alcance de todos nosotros. Sí, sí, Dios está a una oración de distancia. sin duda alguna. Pastor, y yo me imagino que hay muchas experiencias, hay muchos testimonios de vida eh, que usted ha conocido, producto precisamente de ese recurso de la oración. ¿Qué otros testimonios usted nos puede decir o qué otra experiencia le han dicho, le han llamado o por las redes sociales o lo han visto? ¿Qué otra experiencia usted puede contar acerca de esto? Y lo digo porque la oración provoca milagros. La Claro, oración provoca que la mano de Dios se mueva a favor de alguien, bien sea para traer sanidad en una enfermedad, provisión en una situación de crisis. La mano de Dios hace
posible todas las cosas y lo que permite la intervención de Dios es la oración. Me imagino que hay muchos testimonios, pastor. Una profesora de la UCLA terminaba de conducir uno de mis programas radiales y unos pastores me invitan a orar por una profesora de la UCLA. Ella, una de esas personas que en medio de su trabajo y su esfuerzo secular cultivan la confianza en Dios, porque cultivar la confianza en Dios es leer la palabra de Dios. Hoy día está tan accesible por las redes Cierto. y los devocionales, y así como dedicas tiempo para el gimnasio, dedicas tiempo para tu gimnasio espiritual con Dios Así es. y la oración. Y yo no sabía que ella le habían diagnosticado cáncer y tendría que comenzar unas quimioterapias. Y nos invitan a orar y vamos a su casa y oramos. Y compartimos, nos tomamos un café, hablamos de la palabra de Dios y en una atmósfera de fe, de confianza, de compañerismo, oramos por ella y le pedimos a Dios. 4 meses después me llama, estaba yo conduciendo un programa de Navidad y me llama llorando y me sorprendió y me asustó. Yo soy esta persona, la profesora de la UCLA, y usted vino a orar por mí hace 4 meses y hoy y ayer recibí los resultados médicos y los médicos me han dicho que no hay nada de cáncer. Ella lloraba diciendo el regalo de Navidad que Dios le había dado. ¿Ok? Tremendo regalo Navidad que Dios me ha dado. Y pues eso, ella después de eso fue hace 15 años y todavía nos sigue en las redes, nos saluda. Wow. Y pues Eso es uno de los tantos y sí, forma sí. tan testimonios en cuanto a situaciones de conflictos de vehículos, conflictos de secuestros, conflictos de extorsión, situaciones extremas como situaciones, por ejemplo, alguien que viaja llevando una cantidad de dinero en su cartera, llevaba euros y dólares, y en el aeropuerto de Maiquetía, esa persona nosotros lo estamos apoyando en oración porque está emprendiendo y pues es peligroso andar con mucho sí, efectivo. cierto. Y estábamos pendientes, orando, ¿y cómo te va? ¿Cómo está? Bueno, aquí estoy en Maiquetía. Estoy hablando de años atrás donde todavía se usaban los cubículos para hacer llamadas telefónicas. Imagínese. Y entonces en una de esas él se saca la cartera porque tenía que sacar no sé qué era para hacer la llamada, una tarjeta, porque él se dirigía a un país determinado a cerrar unos negocios. Y deja la cartera allí y haciendo la llamada y todo lo demás, el hombre sale y Se le olvidó. se le olvida la cartera, lleva los papeles, lleva todo y lleva el efectivo, lleva dólares y euros, una cantidad considerable. Y pues al rato, ni cuenta ni pendiente, esperando que pasen las horas para su vuelo, lo llaman por nombre y apellido desde los parlantes y le dicen que pase por la respectiva oficina y él se asustó pensando qué pasaría y pasa y cuando le muestran su cartera le dicen esto es suyo, y le hacen determinadas preguntas de diagnóstico y él queda en blanco allí y pues lo primero que pensaba era, bueno, seguramente el efectivo falta. Le dicen, aquí está su cartera, tal cual, cuánto tenía allí, tanto y tenía esto, pues ahí está todo lo que usted Wow. extravió. Bueno, hoy día en cualquier parte del mundo y en Venezuela eso es un mega Un milagro. milagro. Sin Entonces no duda. solo estamos hablando de milagros de sanidad, sino de protección, Protección. protección de este tipo, Sí. unas cosas inverosímiles. Eso es un milagro. Sí. Entonces sí funciona. Y pues, y si no se me da la respuesta que esperaba, sencillamente amo a Dios porque está conmigo Así es. y porque tengo el privilegio, porque respiro. Así Y es. si se me dan las cosas, brinco y salto y le doy gracias. Amén. Pero si no se me dan las cosas, debo también dar gracias a Dios. Por cierto, quiero regalarle a la teleaudiencia de A Todo Volumen esta frase que aprendí. Cuando das gracias a Dios por lo recibido, esto se llama gratitud. Y cuando le das gracias a Dios por lo que recibirás, eso se llama fe. Dar gracias por adelantado. Así es. Extraordinario. Extraordinario, pastor. Ya queremos ir cerrando. Y, pastor, si alguien quiere comunicarse con usted o adquirir estos libros, ¿cómo lo puede hacer? Quizás dirá, pero yo no soy cristiano, pero yo quiero aprender a orar, yo quiero aprender a relacionarme con Dios, yo quiero aprender más acerca
del maravilloso mundo de la oración. ¿Cómo puede contactarlo? O si hay alguien de fe, quizás que quiero, bueno, yo quiero enseñar también estos manuales. ¿Cómo serían las redes sociales, los contactos? Sí, ¿Cómo sí. sería el medio para...? Por ejemplo, en nuestro Facebook, Pastor Jaime Vargas, Ujú, ahí nos escribe por Facebook, ¿verdad? Pastor Jaime Vargas. Eh, También, pues, no, o sea, pueden escribir al Facebook de mi esposa, excelente, Pastora Marta Castañeda. excelente. Y allí, pues, con todo el gusto, lo van a conseguir. Si lo quieren en físico, si solo quiere que se lo enviemos en digital, también se lo enviaremos en digital. Actualmente estamos grabando el audiolibro y estamos grabando las 40 lecciones como micros de 3 o 4 minutos. De Extraordinario. tal manera que tenerlo a disposición mientras estamos escribiendo un devocionario de experiencias de vida, de testimonio, donde combinaríamos la enseñanza como tal y la experiencia, que son cientos y cientos. Por lo menos seleccionaríamos unas 40 de distintos tópicos. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Piensas seguir recorriendo Venezuela? ¿Hay invitaciones al extranjero? Hablábamos hace poco al respecto. Actualmente hay unas invitaciones para España, Ok. específicamente España, Holanda, Alemania y Francia. Y lo primero que haríamos sería trabajar en las Islas Canarias. Iríamos a las Islas Canarias, Tenerife y otras islas, y luego iríamos al Barcelona, después a Madrid Ujú. y a Holanda. Un segundo viaje incluiría estos lugares más Holanda y Francia. Y aquí en el Cono Sur ya hay un plan para lo que es el Perú, Paraguay y Argentina. Extraordinario. En cuanto a Venezuela, seguimos recorriendo nuestra nación. En toda Venezuela, no solo entrenando, sino que hay dos planes. El plan que te comenté con respecto a Generación de Oración 414, que la llamamos GI Ujú, 414, ujú. que es un material para formar niños desde los 4 a los 14 años, para dejar a nuestra nación un patrimonio de fe y de oración en Dios, en Jesucristo. Y otro material que es para entrenar facilitadores. Estamos hablando de un legado. Hay lugares en donde no podríamos ir. Solamente el Zulia tiene más de 20 municipios. Es ¿Cómo verdad. recorremos los 20 municipios del Zulia? La mejor, eficazmente, más recorrido de las parroquias. Entonces, hay muchos cristianos. En Venezuela hoy día se acerca al 30% de la población nacional buscando a Dios. Qué bueno, Entonces, ¿qué sucede? qué Nos bueno. corresponde entrenar facilitadores. Extraordinario. Sí, la mejor manera de expandir, eh, formar a otros para que lleguen a sitios que quizás personalmente no se podría. Y es la mejor manera de dejar un legado, pasando el testigo Exactamente. a las siguientes generaciones. Me gustaría hacer una pregunta. Eh, ¿Cómo usted ve a Venezuela con respecto a la oración? Cuando oramos por nuestro país, ¿cuáles son las principales o cuáles son los principales motivos por los cuales debemos orar por nuestra nación? Los principales motivos que entiendo y sugiero, los principales motivos es mi persona. Cada uno somos Venezuela. Lo que soy y lo que hago. Y qué estoy enseñando a las generaciones. Qué fácil, qué fácil es decir, hay que orar por Venezuela. Sin embargo, en mi día a día, realmente no dispongo tiempo para ni siquiera orar por mí. Con razón aquel mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué tanto oro por mí? ¿Qué tanto realmente estoy orando por Venezuela? Entonces, yo sugiero que comencemos por cada uno de nosotros. Que comiences por ti mismo y por los tuyos. A cultivar la vida de oración en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tu negocio. Y la mejor manera de orar por Venezuela es cultivar, que cada vida sea un tizón. Sí, Que la oración sea vista como aquel gran horno de fuego y de bendición compuesto por muchos tizones. O sea, no necesitamos que tú aspires a conmocionar la nación con una oración. Lo que sí esperamos es que tú seas un tizón en tu vida personal, en tu hogar, en tu familia y en tu lugar de trabajo. Porque, ¿qué sucede? El orar no solo pedir a Dios, el orar me ayuda a crecer, a cambiar, a reflexionar y hasta me da fuerzas para superar aquellas cosas que no puedo superar
por mi falta de fuerza de voluntad. Entonces, la oración no es solo pedir, o sea, no limitemos la oración solo a pedir. La oración es un crecer, como lo dijimos desde un principio. La oración es la llave para el éxito, es un crecer constante, porque cada vez que pienso, que reflexiono, que me miro en el espejo de las Sagradas Escrituras, que voy al gimnasio de la oración y voy creciendo en fe, y le pido a Dios y tengo una lista de peticiones, y luego voy tachando aquellas en las cuales Dios me ha respondido. Entonces soy un tizón, y Venezuela necesita tizones de fe, de confianza y de valores. Sí, hay que bendecir a los demás y pedirle, Señor, bendice la nación, salva nuestra nación. Ajá. El amor, recuerde que el amor se escribe con H, no gramaticalmente hablando, pero sí en cuanto a resultados, con H de hechos. Entonces, ¿qué estoy haciendo por amor a Venezuela? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué legado le estoy dejando? ¿Qué legado estoy dejando en cuanto a mis hijos o mis generaciones? Debo enfocar la oración en mi vida, en mi hogar, y enseñar a mis generaciones a amar y buscar a Dios. Lo necesitamos urgentemente. Que cada hogar sea un tizón, que sea una llama de fuego, de fe y de oración, primero por tu vida, tu familia, y luego por la nación. Gracias, Pastor Jaime. Ya nos estamos despidiendo de este programa especial y quiero que allí usted le pueda brindar un mensaje a la audiencia. Decirle acerca de persistir en la oración, acerca de inspirar para que el pueblo de Dios y la gente que quiera acercarse a Dios pueda hacerlo a través de la oración. Ser constantes. Nuestra cultura religiosa nos enseña un momento y una hora específica para orar. El domingo o el sábado y los demás días. Ser insistentes, ser constantes. Ser constantes nos ayuda a enseriarnos en lo que queremos. Así es. Y en desprendernos. Necesitamos el secreto del desprendimiento. Superar esa cultura egoísta de, lo he escuchado por allí en muchos lugares, primero yo, segundo yo y tercero yo. Entonces, esa cultura egoísta es un estorbo a las oraciones. ¿Ok? Porque el egoísmo perturba para que la bendición de Dios llegue. Porque Dios ama al corazón humilde. La oración nos ayuda a superar esos obstáculos que están de nosotros. El problema más grande de la oración no es el mundo que nos rodea, ni el Dios que responde o no responde. El problema más grande es en nuestro ego. Es por ello que insistimos, cuando estudiamos y nos vemos en el espejo de la palabra de Dios, nos ayuda a trabajar nuestro ego. ¿Sabes qué? Hay 4 pasos para el cambio. Los 4 pasos para el cambio son: primero, reconozco que necesito cambiar. Segundo, tomo una decisión. Porque hay gente que reconoce y entra el año y sale el año. No, sí, yo reconozco, pero no hacen nada. Entonces, primero reconozco que necesito cambiar. Segundo, tomo una decisión de cambio. Tercero, sigo un proceso de cambio que incluye buscar a Dios día a día. Y cuarto, disfruto de los cambios. Necesitamos cambiar. Con la oración, con la lectura de la palabra de Dios es un buen inicio. Extraordinario. Pastor, muchas gracias por venir acá a todo volumen y brindarnos esos tips para crecer en el maravilloso mundo de la oración. Y quisiera despedirme con esta frase: la oración no es un recurso de emergencia. La oración debe ser un estilo de vida. Y todos podemos aprender a relacionarnos con Dios. Todos tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios. Así que tomemos la decisión de que no pase un día sin antes apartar un tiempo para acercarnos a Dios, poder confiar en Él y brindarle a Él nuestros sueños, planes y propósitos, para que, como Jesús nos enseñó a orar, se haga la voluntad de Dios más que la nuestra. Estoy seguro que, mire, la voluntad de Dios siempre será mucho mejor que la nuestra. Por eso Jesús nos enseñó a orar de esa manera: venga tu reino, hágase tu voluntad. Si usted hace la voluntad de Dios, estoy completamente seguro que le va a ir mucho mejor que haciendo la suya. Un abrazo grande para ustedes y no se olviden que de la mano de Dios todo es posible.